Pues ya está. Bueno, como empezamos a hablar de este señor, de Tito Monterroso, que es como lo llamaban, eh, Augusto. eh, no, no le llamaban Augusto, le llamaban Tito. Ah, pero se llama Augusto como tú. Sí, Ah. sí, es que es el otro nombre. En mi familia también lo de Tito también suena mucho. Bueno, Mm. bueno, pues entonces, Isabel, empiezas tú, por ejemplo. Isabel de Vila García, venga. Bueno, pues sí, pues este señor Monterroso que pues hablan mucho de él como guatemalteco porque realmente fue su país de adopción, pero en realidad el señor era de Honduras, era centroamericano, hondureño. Bueno, eh, de mi parte no había, había leído sus cuentos y no tenía ninguna, bueno, no había la intención de que esto tuviera una orientación política, pero sí me gustó, me fue grato encontrar que allá al final del libro nos habla un poco sobre su vida y encontré que era una voz testimonio sobre muchos hechos que convulsionaron a Centroamérica en los años del que nos habla, bueno, no solamente a Centroamérica, gran parte de América Latina, pero empezaron por Centroamérica y me gustó mucho, me gustó el énfasis que él hace en hablarnos un poco de eso y crear conciencia sobre lo que eso ha significado en toda esa región del mundo. Bueno, encontré también los cuentos que había leído, pues eran cosas muy breves, libros breves, y me habían gustado mucho. Encontré que esta edición, bueno, no la he visto físicamente, pero me parece que debe ser un libro como ambicioso, porque no solamente nos presenta los cuentos, sino también tiene ensayos. Se me hizo como un poquito difícil de saborear porque el contenido es como muy amplio. Muy variado, ¿verdad? Muy variado. Sí, Mm. pero sí encuentro, los cuentos que había leído de él me habían gustado mucho y encuentro que de una manera bastante amena discurre sobre, y sobre todo con sentido del humor, con ingenio y también con cierta ironía, discurre sobre cuestiones como la literatura, el uso de la lengua, las cuestiones políticas, el oportunismo, en fin, que hace énfasis en diferentes situaciones y me gusta, de sus cuentos me gustaron mucho el de las criadas. No sé cuál es la cultura del, del empleado doméstico en España, pero en México y en ciertos países de América Latina, pues puede ser de franca explotación. Y, y me gustó mucho que él les dedicara un cuento a las servidoras del hogar. Y me encantó cuando dice, amo a las sirvientas, y luego dice, porque se van. En México incluso la gente tiene una expresión cuando alguien se desaparece sin decir adiós, y se fue como las criadas, ni siquiera dijo adiós, dijo. Fíjate. Y me parece muy, muy oportuno que les dé un sitio a las empleadas del hogar. Como digo, esto en ciertos países es muy importante. Me gustó cuando habla de los dictadores. Me gustó también ese de la traducción sobre algunos títulos, cuando habla de cómo traducen los títulos los Sí, traductores que hacen a mí eso trabajo. me hizo mucha gracia, sí, porque Sí, siempre me llama mucho la atención, porque el inglés se diferencia tanto del español, digo yo, pero ¿por qué claro. tiene que ser, verdad? Sí, no, y además que en darle sentido, como él dice, si no le dan sentido, pues no te va a decir nada, como los títulos de las películas a veces. Sí. Me gustó también sobre un nuevo género literario. Me encantó el del origen de los ancianos. Ese lo encontré así como, no sé, muy especial. A ver, me gustó tener uno de cada tres. Ese también me gustó mucho, sobre la necesidad que tenemos de andarnos quejando a veces y que alguien nos preste, nos preste, nos preste oído. Pues en fin, me gustó sobre el conejo y el león, el mono que quiso ser escritor, en fin,
Algunos de los cuentos Hola, Elena, o buenas tardes. ensayitos me gustaron más, otros menos. Hola, Elena. Hola, Elena. Pero en general, pues, Hola. sí recomendaría, lo volvería a recomendar a Augusto Monterroso. Sí, yo creo que es un libro que se puede volver a leer. Mm. Y además, bueno, en fin, bueno, seguimos, venga. La otra Isabel, venga. Déjame para el final porque a mí no me gustó. Vale, venga, por favor, venga, Muy dale, bien, muy bien. Contrapunto. dale. Por eso, venga, cuéntanoslo, venga. Pero Vale, sí, que sí, claro. bueno, vamos a ver. Para empezar, no lo llegué a terminar, pero no lo llegué a terminar no porque no tuviese tiempo, sino porque llegó un momento en que, bueno, parecía, no me interesó. Digamos que es un tema que no me interesó la mayoría de las cosas que contaba, ¿no? Tengo que reconocer que, bueno, le pondría una serie de adjetivos, ¿no? Pues ingenioso, es decir, hay algunos relatos, sobre todo los muy cortos, los muy cortitos Los cortitos son tienen mucho ingenio en bastantes casos. Y casi me quedaría más con los cortos que con los largos, ¿no? Hubo otros que me aburrieron soberanamente. Me parece también que otro término que puede aplicarse al autor es que es un tío erudito, es decir, sabe muchas cosas o maneja mucha información, tiene un punto satírico a veces. Me pareció un tanto clasista en algunos casos, a pesar de haber estado, digamos, militando en la izquierda y defendiendo, se supone, yo creo que, bueno, a la clase obrera, pero lo de las criadas justamente me remitía a una mirada a veces un tanto clasista, aunque estoy de acuerdo en lo de que se despidan, pero porque creo que es una, digamos, una de las profesiones más maltratadas y menos reconocidas, yo creo que en el mundo entero, ¿no? Luego tiene atisbos de machismo en algunos, pero bueno, eso yo lo contextualizo más también en la época que le tocó vivir y bueno, Sí. no le doy más importancia porque oye, cada cual es heredero de, digamos, de la época que le toca vivir en cuanto a muchas cosas, ¿no? Y me empezó interesando lo de la suerte de los libros, porque es verdad, a veces lo piensas, ¿no? ¿Qué puede ocurrir con un libro? ¿Dónde puede ir a parar? ¿Cómo puede desaparecer y después de un montón de años volver a aparecer? Eso me gustó, ¿no? Lo de los dictadores también, pero nada más. No podría decir mucho más respecto a él. Yo diría que leí como el 60 y pico por ciento de los relatos que tiene, pero hubo algunos que me los salté. Y a lo mejor me dejé los buenos, que es el riesgo de saltarse las cosas, ¿no? Pero bueno, nada más. Por lo demás, bueno, creo que es un tío que escribe bien y que efectivamente maneja mucha información. No puedo decir mucho más. Bueno, bien. Bueno, pues continuamos entonces, venga. A ver, Marusha, ¿te atreves? Bueno, yo sí, siempre me atrevo. Vamos a ver, a mí me ha parecido, yo lo calcaría con lo que ha dicho Isabel, la de Villa García. Que a mí me ha parecido, yo me he reído las tripas en los cuentos. Y cuanto más pequeños, además lo he admirado. He querido hacer yo tantas veces cuentos breves y no se me da. Y entonces lo he visto en él y digo, ¿cómo puede ser en menos de una página? Y qué cosa más salada. Irónico totalmente, pero bueno, pero burlesco, todo lo que quieras. Pero me parecía que llegaba rápidamente. Luego me ha parecido culto en literatura, maravillosa. Me ha hecho mucha ilusión que todos los autores que aparecían yo ya los conocía, menos a los de Argentina, a los sudamericanos no. Tengo que reconocerlo, pero cuando han sacado a todos los españoles y en otros sitios, y a Víctor Hugo y tal, y entonces me ha gustado una cosa mucho, y es que no, bajo mi punto de vista, no va cogiendo a Víctor Hugo, por ejemplo. Víctor Hugo, que quién era políticamente. No.
le coge un trocito, lo que le parece importante desde su corazón, encaja en cada autor en una parte, no lo coge globalmente, lo conozco, pero ojo, es por esto. Es esto que no era intelectual, sino de corazón a corazón. Y eso me he reído las tripas, hacía muchísimo tiempo que no me reía tanto con un libro, con cuentos. Me ha encantado que sean cuentos. El último me ha fascinado porque era en la novela, en la primera novela, el título de la primera novela. Porque se ve que es una narración de su vida, pero introducida, como digo yo, él cogiendo a los autores que ahí ya no los conocían, los que son de su sitio no los conozco, pero los va encajando en su vida desde el punto de vista afectivo también, emocional, no digo afectivo, emocional. Este porque me gusta y claro, el que lo está leyendo dice, porque lo tienes tú, claro, tiqui, tiqui, tiqui. Y entonces me parece como muy entre descubrirse él un poquito y al mismo tiempo utilizar las cosas buenas de uno mismo para los demás. Yo la verdad no sabía, no lo conocía, ¿eh? Me apunto a ese autor. Me ha hecho gracia lo que has dicho tú, Isabel, de que si era machista y no sé, no lo sé. Vamos, si lo dices tú será que sí, que eres de hazaña, como yo. No. Pero, no, bueno, qué pena. No, quiero decir que yo no tengo digamos, la exclusiva. Yo hay, No, y digamos, aquí te pongo sociológicamente, no sí, digo otra cosa, sociológicamente te lo manejan muy hombre, bien. hay una cosa que hablando, no recuerdo en cuál de estos del cristal o no sé qué, de la transparencia del cristal, y hace una comparación como la virtud de las mujeres. Claro, me pareció Lo terrible, debí leer muy deprisa, porque ¿qué me vamos hubiera a hacer? puesto ¿Qué vamos a hacer? genética. Eso, un detalle, ¿eh? Hay muchos más, pero bueno, Ya. ya dije que bueno, creo que hay que poner las cosas siempre en el contexto, no puedes hacer aseveraciones así. Es cierto. Sí, Y, que y eso, la virtud de las mujeres es de cristal. sí. Entonces quiero decir que yo porque sea machista un autor o tal, no voy a dejar de leer su obra, ¿eh? Porque si está No, claro, es que escrita, tiene A mí me ha muchas cosas, parecido. Hay, y por tiene ejemplo, un cosas ejemplo. que decir, me parece que hay que leerlo. No, A mí, por ejemplo, lo que estoy explicando, lo de la parte emocional, por ejemplo, cuando saca Freud, lo saca en lo que a él le va. Y es, claro. como dice Freud, se recuerda a Freud no por el inconsciente, que podría ser lo más conocido. No, ¿por qué? ¿Cómo se parece el autor a lo escrito? Es decir, la relación que existe en que todos nos estamos proyectando en lo escrito, que yo también lo creo, pero que va cogiendo lo que es propio. Y eso me gusta, porque es como proyectarse también, que no le dé miedo proyectarse, que mucha gente pues no le gusta proyectarse. Y yo creo que atrae, a mí por lo menos, atrae mucho más los libros que se proyecta a alguien, el que lo escribe, claro. Y bueno, pues eso, el último que me ha gustado muchísimo, y de los primeros cortitos, también los cortitos me han encantado, me parecían deliciosos. Y entonces he sentido lo mismo que con todos. Digo, me tengo que poner al día, parezco una paleta con respecto a los autores. Desde que empecé el doctorado, no he estudiado nada más que ciencia y no me conozco a ningún autor. A este os lo de verdad, no lo conocía. Me apunto a todos sus libros porque me encanta. Me voy a apuntar a los de él porque me ha gustado muchísimo. O sea, y ya nada más. Bueno, eso, lo oculto y que se lee facilísimamente, que dentro de su cultura lo explica con palabras muy sencillas. Yo no creo que así, y nada Bueno, más. bien, pues seguimos entonces. Bueno, Cruz, ¿nos cuentas algo? Sí, Venga, sí que pues, os cuento, sí. Vamos a ver, yo hago una mezcla entre unos y otros, ¿no? Primero, que no lo conocía y que me ha sorprendido gratamente, ¿no? Porque, bueno, me parece que escribe maravillosamente bien y es un autor a tener en cuenta, ¿no? Con lo cual, por ese lado, bien. No he leído todos los cuentos, también me suma lo que decía Isabel. Me resultaba
muy complicado leerlo de forma continuada, porque por dos razones. Primero, porque son muy densos, o sea, realmente quiere decir muchas cosas en los cuentos que escribe, ¿no? Tiene mucho mensaje. Entonces, al ser cortitos y pasar a otro completamente distinto, pues parece que se te queda ahí enganchado, ¿no? O sea, necesitas luego como un tiempo de reflexión. Entonces, es un libro que voy a seguir leyendo, lo voy a tener de mano para ir leyendo los cuentos de vez en cuando, porque me gustan. Hace unas descripciones maravillosas, aparentemente inocuas, digamos, ¿no? O sea, empieza a contarte algo, descrito muy bien, muy bonito, y luego de pronto aparece con una carga tremenda, ¿no? Tanto en su final como en los elementos que introduce, ¿no? Luego yo había cogido aquí una frase que me gustó mucho, pero bueno, había muchísimas, ¿eh? De coger un camino aunque no tengas claro a dónde, que te lleve a un lugar seguro, y eso te convierte en escritor. Por ejemplo, cosas de estas metidas dentro de los cuentos hay muchísimas. Entonces, claro, es un trabajo que merece un poco de tiempo, ¿no? Trasládatelo a ti misma, a tu vida, ¿no? Aunque no quieras ser escritor, ¿no? Pero bueno, eso, meterte por un camino te lleva, pues a lo mejor a cosas muy interesantes, ¿no? Ponía aquí, bueno, que relata hechos, que luego de pronto te encuentras con un tesoro inesperado, ¿no? También los cuentos históricos. Bueno, poco más, ¿no? O sea, que es una mezcla de las dos cosas. A mí leer cuentos no me suele gustar. No me suele gustar los cuentos. A mí me gusta más la novela, la historia más larga, ¿no? Pero bueno, no está mal tenerlo ahí de vez en cuando, ¿no? Para poderlo leer en algún momento. Me encontré, a mí me gusta cuando leemos un libro investigar un poco sobre el autor, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que la historia de este hombre, pues el que sea de Honduras, luego de guatemalteco de adopción, que luego tuviese que exiliarse a México, ¿no? Su compromiso político de alguna manera, pues me gustó. Y en esta búsqueda me encontré con un comentario de García Márquez, que os lo voy a leer. Lo que dice es: hay que leerlo manos arriba. Su peligrosidad se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad. O sea, me parece que es verdad que tiene ese humor, esa ironía, ¿no? Entonces me gustó mucho esta frase que como describe a este autor, ¿no? Luego os lo mando al chat, porque... Y es García Márquez el que lo dice, ¿no? Pero bueno, sí que... y el libro cuenta la historia con Neruda, o sea, bien. Es decir, eso también está. Claro. Pero bueno, bien. Don Augusto, no te he entendido. No, digo que también el libro también cuenta la historia con Neruda. Sí. También lo cuenta él, o sea, que también hay una relación también directa con Neruda, sí. Toda la intelectualidad en este momento estaba fraguándose en este momento, ¿no? Bueno. De hecho, hay este escritor, Dios mío, ahora no me sale el nombre, el del sueño del Celta, Vargas Llosa. Vargas Llosa. Él cuenta que le propone escribir un libro sobre dictadores, luego se ve nada, pero que también tiene un comentario muy bonito que ese cuento, ¿no? Porque a mí me gustó mucho, por lo menos, no quiero escribirlo porque yo lo fusilaría a este personaje, pero me da miedo que a través de la literatura pueda llegar a disculparlo, ¿no? O sea, sí, a blanquearlo de alguna manera, sí. Sí, pero bueno, que tiene una forma de enfocar las cosas también que me parece muy rica, ¿no? La verdad es que una grata sorpresa, aunque no he sido capaz de leerlo todo seguido. De hecho, metí otro libro por el medio, volví a retomar, fui así a dos manos. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Meli, venga. Bueno, yo tampoco tenía ni idea de la existencia de este escritor. La verdad es que, bueno, me sorprendió cómo puede en un libro, bueno, yo no sé este libro cómo se ha fraguado, si ha escrito los relatos y los han recopilado o realmente lo ha escrito. Sí, eso es, claro. Entonces eso me parece que es que, porque trata una gran variedad de temas, es decir, este libro yo pensaba eso, que a lo mejor pues eran artículos que iba escribiendo en periódicos o cosas así y luego los han recopilado,
porque la verdad es que trata una gran variedad de temas. A mí me sorprendieron mucho los primeros porque yo me veía dentro de unas fábulas de Esopo, tal cual, es decir, y hasta me provocaba cierta sonrisa o risa, ¿no? Cuando acababa de leerlo, digo, pero qué fantástico, cómo es capaz de, tiene una fina ironía cuando cuenta las cosas, pues el conejo y el león, o bueno, no me acuerdo, o es la vaca, o estos así de animales que, que son de principio. Luego yo creo que el libro va evolucionando hacia otros derroteros más relacionados pues con su vida propia, con un poco su punto de vista de la literatura, que yo creo que también es interesante, porque bueno, los que no conocíamos de nada a este escritor, pues te da un poco, también un poco más de, pues de conocimiento de él. Y también, pues eso, se ve su opción política, que decía yo, pues claro, es que desde el punto de vista de izquierdas, pues, en América Latina, pues hay mucho que hacer desde el punto de vista de la izquierda, por lo menos en esa época. Y bueno, quizá lo leí con más emoción al principio que luego hacia el final, es decir, la sorpresa me la llevé mucho hacia el principio, después los otros relatos pues me fueron quizá sorprendiendo algo menos, ¿no? Porque ya me parecían, no quiero decir más normales, sino pues no sé, escritos con otra intención, ¿no? Pero bueno, tiene razón Cruz que es un libro que no puedes leer seguido, que yo tampoco lo he leído. Yo he leído en medio otro, porque no puedes ponerte a decir, bueno, voy a leer una hora de este libro. Yo no se le saca sustancia así, pues porque en una hora lees mucho, si no le sacas o vas tomando notas, o por lo menos a mí se me pasan. Y a ser de relatos cortos, pues yo creo que hay que leerlo, no lo suelo leer muy a menudo de relatos cortos, por lo tanto, pues me di cuenta que no se puede leer seguido como un otro libro. Y bueno, en general me resultó agradable leerlo, no me costó ni nada, me gustó saber de este autor. Y sí que es verdad que al final también siempre suelo buscar un poco. Y bueno, yo creo, y lo que leí también por ahí es que se destaca este autor como escritor de relato corto. Decían que era uno de los mejores de América Latina en escritura de relato corto. Y yo creo que sí, porque la verdad es que la variedad aquí es enorme de temas a tratar y la verdad que escribe muy bien, de una forma muy agradable y bueno, que se va pasando el libro bastante bien. Yo sí que llegué al final, ya hace días también que lo acabé y no muchos, pero bueno, y nada, que estuvo bien descubrir este autor y leer libros de relatos cortos para variar de las novelas que solemos leer en, habitualmente. Y nada, que sí que es verdad que se merece una segunda vuelta, eso también lo creo yo. Es decir, porque yo creo que los ojos de la primera no son los ojos de la segunda. Bueno, voy a tener que darle una segunda oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los ojos yo también, de apunto a lo de la segunda oportunidad. Yo creo que los ojos de la segunda no van a ser los ojos de la primera. Yo creo que Seguro. la primera yo creo que me llevé la sorpresa y a veces me daba la sonrisa que me provocaba, me daba poco tiempo a lo mejor a la reflexión pues, del montón de temas que este hombre toca. Bueno. Y si lees Beneficios y Maleficios de Jorge Luis Borges, ese te va a gustar. Claro. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues lo anoto. Beneficios y maleficios. Sí. Y maleficios. Beneficios y maleficios. Es uno de los del final. Y el Onis es el asesino, eso es fantástico también. Bueno. Y bueno, sí que es verdad que la verdad es que el hombre, para mí sería desconocido, pero tuvo relación con un montón de autores pues muy leídos y conocidos por mí, porque yo de Vargas Llosa he leído montones, de García Márquez también y de otros varios, pero este hombre yo ni idea, nunca jamás había oído hablar de este señor. Nunca. Pues continuamos. Elena, te toca. Venga, vamos allá. Bueno, a ver si me escucháis, porque yo tuve interrupciones en conexión y a veces os escuchaba bien y a veces no. Bueno, yo casi todo lo dijisteis, creo. A mí me gustó también mucho. Tampoco conseguí, como muchas de vosotras, en terminarlo o saltar algún cuento.
pero porque creo que necesitaría más tiempo, más concentración y quizás también tenerlo en papel, este libro. No me gusta leer este tipo de libro en internet. Vamos, con algún dispositivo así digital, si no, no me va, porque si lo lees seguido, es que olvidas luego. Sí, Bueno, lo que es me que pasaba. se te va, porque son, sí. sí, Y muy variados, además, y la es temática es tan variada, ¿verdad? Que se te van. Sí, como dijisteis muchas de vosotras, es tan denso, aunque sea el relato corto, tipo fábula, aunque no tenga moraleja al final, pero para mí eran casi todos cortos, eran fábula clásica. Y aunque la moraleja la sacábamos nosotros, o moraleja, o digamos, bueno, Enseñanza. Diría yo la sí, enseñanza, sí. sí, enseñanza, sí. Sí, que es lo que Y, trae. gustar me gustó mucho, me gustó que dice mucho de lo que escribe, o sea, es para mí, sobre todo en relato corto, es uno de los valores más importantes para valorar a un autor que se atreve con con un relato breve. Y bueno, pues creo que también va a ser mi libro para releer Nos bastante. apuntamos todas. Sí, hacía Sí, sí, ratos. Yo sí. creo que te coges un Me rato. gusta. Sí, sí, Sigue. ¿verdad? Sí, las Sigue, referencias sigue. a otros autores también me pareció muy interesante. El juego de palabras también, aunque bueno, es casi cosa de niños, por decir de alguna forma, pero bueno, y el hecho de que sea un autor no español, también la forma de decir las cosas me llamó mucho la atención y tiene su encanto, que se ve que español, bueno, como lengua, pues vale para mucho, para decir mucho. Bueno, por lo menos para entendernos, vale. Para eso vale. De vez en cuando. Bueno, de vez en cuando. Y también para desentendernos también. También, para no entendernos también. Bueno, para desentendernos. A ver, yo diría 2 o 3 cosillas más. Vamos a ver. A mí me parece que es un libro que hay que leer con libreta al lado. Sí, eso también lo creo yo, porque cada uno tiene su cosa, sí. Porque esa metaliteratura que menciona a lo largo... Y yo no lo hice. Esa metaliteratura que Y menciona yo tampoco. Así me fue. del libro está para tomar notas. Entonces eso lo tengo claro. Sí, no, eso es verdad. Yo tampoco lo hice. Me gustaron más los cuentos de ficción que independientemente de... El que menos me gustó fue sobre el que hizo sobre Borges. No me gustó. ¿No te gustó? A mí me pareció interesante. Sí, interesante, sí, pero un poco pesado. Así entre tú y yo. Pero también me hubiera gustado que esa antología de cuentos lo hubiera hecho él y lo hubiera seleccionado. Y entonces a lo mejor veíamos otra historia. Porque me parece un tanto, bueno, pues cojo aquí, cojo allá y cojo aquí. Y entonces, bueno, pues tampoco es una cosa, una selección que a lo mejor, bueno, pues no lo sé si estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo. Sí es cierto que es un hombre que se moja, entonces, por decirlo de alguna manera. Sí, políticamente por lo menos. Políticamente se moja. Y la historia aquella de la Fruit Company y la historia del Mr. Tyler o Mr. Taylor, sí. Taylor, pues también le pasa 3X de lo mismo, ¿no? Entonces, sí. Incluso, pues ahora no me acuerdo de los cuentos, pero incluso algunos de los cuentos de los animales con títulos de animales también tienen referencia a ese tema, ¿no? Sí, es cierto lo que decía Isabel, pero el mono que lo de machismo es unas pinceladas, pero yo creo que lo contextualizas perfectamente. Es decir, eso yo creo que es perfectamente contextualizable. Por otra parte, hay que darse cuenta de que no hemos leído o no tenemos una práctica clara de leer una antología de cuentos distintos. No solo son cuentos,
son microrelatos y los microrelatos te cortan directamente, te quedas con 3 líneas y de repente te cortaste. ¿Y qué quiere decir? ¿Que a dónde vamos? Y entonces de repente Sí. pues, empatas con el siguiente y cortas un poco la lectura que tenías y digamos la reflexión que tenías, ¿no? Claro, no es lo mismo que una novela. Es cierto que hemos hecho un ejercicio distinto, que una lectura de cuentos hasta ahora no la habíamos hecho nunca. Y bueno, pues en todo caso nos puede servir y nos puede ayudar también a tratar de ver un poco más la figura de un autor, ¿no? Como en este caso de Monterrey. Y otras formas de escritura realmente, Claro, ¿no? Con claro. respecto a las novelas. ¿no? Claro. Está bien, no, yo digo que está bien hacerlo, vamos. Yo entiendo que también. Entonces, bueno, que estuvo bien como ejercicio. Es difícil de poder mencionar. Son 70 y no sé cuántos que los conté. Sí, muchos. 70 y no sé qué. Que yo los conté y os puse en la hojita que os mando siempre de recordatorio unas 70 y tantos circulitos. Como porque, claro, no títulos para ellos no podíamos escribirlos. No. Sería mucho. Y entonces son 75 circulitos blancos dentro de la hoja. Es cierto que como tema principal la metaliteratura está, como tema principal la política está también. Como tema principal está lo del microrelato y a la hora de prosificar. Y ahora yo os pregunto otra cuestión distinta. Este hombre se marcha con un libro debajo del brazo. Y el libro que lleva debajo del brazo es el libro de Corneille. ¿Es un libro de? Corneille. Me llama la atención también de que ese libro con el que se va al exilio... no era Montaigne. ¿Montaigne o Corneille? Montaigne. Los Montaigne. Era el francés. Yo creo que los ensayos de Montaigne. Entonces lo cambié yo ahora. No, el francés. Era Montaigne. Sí, Corneille también es francés. Entonces, me llama la atención también pues, ese, digamos, bueno, de irte y con qué libro te llevas. Ahí hay una especie también de... Lo de la isla, Sí, lo de la isla desierta. Me llama la atención que se lleve unos ensayos, porque Montaigne tampoco no tiene una relación así muy clara, pero sí tiene una relación clara como prosista. Es una prosa, claro, para nada comparable a la de él, a la ironía, a todo eso que habéis mencionado, sino a una precisión clara. Montaigne yo diría que es una especie de cirujano de la palabra que va muy claro al texto y a lo que quiere decir, ¿no? Y quizá a lo mejor eso le sirve a él para poder hacer este tipo de juegos, ¿no? Hay un libro que lo titula Obras completas y otros cuentos. Y entonces, más irónico imposible. Más irónico imposible. Obras completas y otros cuentos. Es un libro de principio, vaya, o sea que no es un libro que haya hecho ya como a final de su vida, sino es obras completas y otros cuentos, arreglado. Y entonces, bueno, pues digamos que esa ironía y esa especie de toma de pelo al personal me parece también muy interesante, ¿no? Y quiere decir muchas cosas, claro, porque evidentemente todos los cuentos, etcétera, etcétera, siempre tienen un trasfondo, ¿no? Y ese trasfondo creo que es el que nos está dejando y que deja, ¿no? Para una posible segunda lectura. Entonces sí que yo por lo menos te aconsejaría, Isabel, que lo leas. Bueno, voy a intentarlo, pero tengo mucho. Pero más lees un cuentecillo. Mucho caos. Es que a veces, voy a intentar explicarme. Me pasaba en algún momento, ya digo que hubo algunos que me parecieron brillantes, ¿sí? Por lo ingenioso, sobre todo los cortos. Pero luego había otro momento en que digo yo, pero bueno, ¿yo qué estoy haciendo leyendo este libro con todo lo que tengo que leer? Y entonces me entraba el agobio y lo dejaba. Y ya está, me ponía a otra cosa. Sí, y aparte que yo me pasaba también, decir, bueno, voy a leer un poco de esto, bueno, pues lo dejo y me meto en otro y te metes en otro y cuando vuelves a este, vuelvo un poco, no sé, a veces es un poco así, ¿verdad?
Si antes todavía estuve leyendo un rato antes de empezar aquí, porque me daba ya vergüenza. Digo, bueno, en fin. Pero no pasa nada. Pero bueno, yo creo que sí que lo hemos, el libro estuvo Pero, bien en fin. y bueno, Bueno, le voy a dar una oportunidad por el verano. Sí, por eso. Con, Eso O, es. o a ratitos, un ratito. Ah, o con no, una un libreta, cuento. con una libreta al lado. a ratos está bien, es un libro para leer así a ratos. Sí, sí, yo creo que leer sí, que está muy bien un para par de leer a cuentos ratos. y hasta Claro, luego. sí, sí. Y así Un par de lo cuentos dejas. y hasta luego y Sí, eso es verdad. Yo Oye, quería cuando- yo comentar. No, nada, Sí, nada, perdón. Yo cuando leo cuentos, lo que hago es que a veces cojo varios autores. Entonces leo un cuento de uno, leo un cuento de otro y leo un cuento de otro. Y puedo manejar 5 o 4 a la vez. Y siento que leer cuentos es refrescante. claro. Que descanso. Sí, 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 que no, descansas no, de sí, la novela, ¿no? Sí, es verdad. a Sí, mí realmente lo sí, es. sí, a Sí, mí sí. los relatos cortos me gustan y los cuentos también. Lo que pasa es que esta acumulación. Sí, es lo que yo dije al principio, que es muy vasta, demasiado. Sí, Demasiado. trata tantos Claro, temas que si tú quieres ir claro. anotando todo también, bueno, yo no lo he Sí, hecho, sí. pero que a lo mejor se hace muy, muy vasto, ¿no? ¿Cómo Muy. tienes Sí. que anotar tantas cosas? Yo, por ejemplo, hablaría de anotar las vinculaciones en cuanto a distintos autores y distintas, sobre todo a todo lo que se refiere a citas literarias, ¿no? Es decir, eso sí que yo lo anotaría, ¿no? Para saber Sí. dónde estaban pues, los autores, en este caso, ecuatorianos o guatemaltecos o mexicanos. Mm. ¿Entiendes? Entonces yo a ese nivel sí, porque sí, efectivamente, entre toda la metaliteratura que habla, hay unos cuantos que no conozco para nada. No, yo Ni el nombre, muchos, yo ni tampoco. el Yo nombre. cuando dice algunos, yo ni idea, Entonces, no me bueno, pues suenan me de da la nada. impresión así de coger alguno para tratar de pensar o de buscar o de encontrar alguna cosa de ellos y tratar de leerlos, ¿verdad? Este que yo tengo de Monterroso es pequeñito y tiene Sí, ya vemos. unos cuentos que no están aquí en esto y que también son muy buenos, pero en fin, pues hay de todo, ¿verdad? Es una variedad. Pero Algunos también, mejores logrados que otros. No, claro, porque no todo el mundo cuando escribirá maravillosamente bien a todas horas. Yo qué sé, digo no, yo. pero hay cuentos que se ve claramente de que no están hechos en el mismo momento, y entonces hay cuentos que están hechos en el mismo momento del autor, y entonces hay cuentos mejores y peores, ¿no? Eso también es evidente. Es un libro que no es uniforme, que puedes decir, la novela esta está bien. No, Hay, que va, no, hay nada de cuentos, uniforme. hay No. cuentos buenos, hay microrelatos buenos, pero también hay microrelatos que tampoco no nos dicen nada, ¿no? Entonces, eso también es cierto, ¿no? Entonces, Sí. bueno, a partir de ahí, pues es lo A mí lo que me interesante. sorprendió son los cortitos que eran densos De 2 líneas, sí, graciosos, había graciosos. algunos. Yo, ¿cómo puedes decir en tan poquita cosa? Es una virtud. Sí que lo es. Sí, es muy difícil. Hoy la calificación para un microrelato son 100 palabras. 100 palabras. Si no lo sabéis, Wow. son 100 palabras. A mí me parece muy Eso es un difícil escribir microrelato. microrelatos, porque lo tienes que decir todo en 100 palabras y a veces, Y pues, con 100 palabras máximo, ¿eh? ya De ahí me para abajo. supongo. Sí, Claro. pero a mí me parece muy difícil escribir Claro. microrelatos, yo creo. Es Me muy parece. difícil. Introducción, nudo y desenlace. Eso en 100 En 100 palabras. casi ya las acabas. Y no aburrir al personal con Ahí casi las tener acabas. ahí a la gente enganchada, a mí me parece, la verdad es que difícil. Pero bueno, bien. Bueno, está bien. No, la verdad es que sí. Y quería yo comentar que me llamó la atención lo que dice debajo de Augusto Monterroso en la portada del libro, dice el paraíso imperfecto. O sea, son como dos cosas que son antítesis. Volvemos a lo mismo de antes. Sí, Sí. y antología, Y otros y antología tímida. Y al mismo no me parece ni una antología, porque la antología en general lo ves como una cosa, pues como una cosa amplia y tal, y luego dice tímida. Es decir, me llamó la atención, ¿no? Que Pero es que ese es el nombre, es uno de los cuentos que es maravilloso. sí, sí. Llegaba a la chimenea, ¿no? Decía, el paraíso tendrá Sí. todas estas cosas maravillosas, Sí, sí. pero no verás el cielo, ¿no? Sí, yo cuando Es envejecido, ¿no? Me encantó. Es muy bonito ese cuento. sí, que a mí me llamó mucho la atención, ya cuando lo abrí en la puerta dije yo, fíjate tú, que dos cosas que parece que no
Sí. que no cuadran, pero Porque es un poco como que no, lo perfecto no existe, ¿no? no existe, no, claro que no. Y la antología probablemente pues es tímida, no es una antología nada amplio ni nada. Pues muy bien, pues eso yo creo que en principio está bastante. Bueno, me gustó leerlo porque, y sobre todo la experiencia del comentario con vosotras para ver cómo interpretamos un libro de cuentos a través del club de lectura, ¿no? Está muy bien. Sí, estuvo bien, como experiencia estuvo bien. Sí, sí. Bueno, y lo interesante es que después de todo esa novela sobre los dictadores, pues sí se hicieron. Claro. Sí, claro, la hizo Vargas Llosa. Bueno, la hizo, Valle Inclán hizo una, Sí, Augusto Roa Bastos. Tirano Bandera, sí. Sí, y Augusto Pero Roa Bastos sí, hizo sí. otra. García Márquez hizo una, Miguel Ángel Asturias hizo otra. Sí, La de sí. Roa Bastos, la de tu tocayo, Roa Bastos, también es muy buena. También es muy Sí, buena. Roa Bastos también escribe bien, sí. He leído Y cosas. eso es muy buena. Sí. Sí, ese libro, por ejemplo, ¿no? Sí que escribe bien. Ahí hay una serie de gente que funciona muy bien, ¿no? Son Claro, monstruos. claro, bien. Bueno, pues nada, chicos. En Yo lo que no principio, sabía era que había sido premiado con el Príncipe de Asturias Sí. del 2000. sí, bueno, pero Virgen Santa, de Sí. hace 3 años. claro, Yo pero ni De idea, 2000 me parece que tampoco. era. No me quedaría con el nombre cuando lo escuché, igual no me dijo nada y se me borró. Claro. Yo ni Es que idea. creo, es que para mí todos los príncipes de Asturias, las literaturas son noveles. Es el premio Nobel, porque me los No, considero sí será. Lo que pasa que yo al son no conocerle de buenísimos. nada, pues lo diría hoy que será ya, este. Pero tú a saber. Bueno, pues a veces los premios son interesantes, otras veces son menos interesantes, pero bueno, funcionamos de esa manera y a veces también en vez de dar el premio a la obra literaria también se da a, a la manera de vivir, a la vida de la persona y entonces, bueno, pues todo eso influye también, ¿no? Para Y mí, en literatura, en ciencias humanas y en historia, de verdad que siempre he creído que es chapo. ya. Yo de los que, vamos, de los digo de 10 años a esta parte, siempre me han parecido chapo. Pues, Todos los príncipes de Asturias, de literatura, Sí, en general son buenos, sí. Son buenos. General, La parte, de general. los científicos que me fijo yo, un poco más por formación profesional, a mí siempre me parecen muy buenos. Sí. tiene que haber un comité científico detrás. Ahora voy. Es que tengo una cena que me acabo de acordar. Venga, pues cortamos aquí. No paras. Vale. Venga, diviértete. Venga, Hasta luego. hasta luego. Adiós Hasta luego, a Isabel. todos. Gracias. Adiós, Isabel. Hasta luego. Un placer, como